Así de simple, La Tripleta, por Yulisa Abreu Polanco, la magna cum laude de las décimas, los sonetos y los monólogos, desde una perspectiva psicológica. Santo Domingo, República Dominicana. Análisis psicológico del Día del Estudiante. Vamos a mirar la obra con otra lente, la psicología, pensada y asumida para todos los lectores o aquellos en formación emocional. Aquí no solo analizamos el texto, sino lo que provoca, modela y revela en la mente del lector. 1. Introducción. La obra como espejo emocional desde una perspectiva psicológica. Este poema es obra del escritor Antonio Eduardo Fernández, el cual funciona como un espejo de la experiencia interna del estudiante. Aunque el lenguaje es simbólico, el contenido toca temas muy reales para un joven. Sentirse valorado o no pertenecer o quedar fuera. Tener oportunidades o verlas limitadas. Para mí, la obra no es solo lectura, es una experiencia emocional reconocible. 2. Construcción de la identidad del estudiante a lo largo del poema. El estudiante aparece como ángel, querube, pichón. Esto tiene un efecto psicológico importante. Refuerza la autoestima simbólica. El mensaje implícito es: eres valioso, tienes potencial, mereces crecer. Pero aquí aparece una tensión. Esa identidad idealizada choca con una realidad que no siempre responde a ese valor. Esto puede generar en el lector joven orgullo, pero también frustración. 3. La frustración silenciosa, conflicto interno. Versos como muchos quieren aprender y no conocen de tizas, activan algo muy profundo, la sensación de injusticia para mí. Esto puede traducirse en quiero pero no puedo, me esfuerzo pero no siempre basta. Psicológicamente, esto conecta con frustración, impotencia, comparación social, pero al mismo tiempo el poema valida esta emoción, lo cual es clave. 4. Necesidad de pertenencia, el aula como espacio emocional. Cuando dices el aula es el personaje, estás tocando algo esencial. El aula no es solo un lugar, es un espacio emocional para un joven. Es donde se siente incluido o excluido, donde construye identidad social si ese espacio se percibe como inestable o insuficiente. Puede generar ansiedad, inseguridad, sensación de desplazamiento. 5. La dualidad emocional, esperanza versus ansiedad. El poema oscila entre dos polos: esperanza, bien uniformados, júbilo impresionante; tensión, negligencia y descuido, palomas y buitres. Esto reproduce una experiencia psicológica real. El estudiante vive entre lo que sueña y lo que enfrenta. Esto puede motivar, pero también inquietar. 6. El esfuerzo como valor psicológico. 6. Esfuerzo como valor psicológico versus como trasnoches y trabajos.
refuerzan una idea clave: el esfuerzo como camino de superación. Esto tiene efectos positivos, fomenta disciplina, construye resiliencia, pero también puede generar presión si el entorno no acompaña. 7. La ironía y su impacto psicológico. Aunque yo quizá no identifique la ironía de forma técnica, sí la siento. Percibo que algo no encaja del todo. Esto activa pensamiento crítico, intuición emocional. El joven puede preguntarse: si todo es tan bueno, ¿por qué se siente difícil? Y ahí nace la reflexión. 8. Desarrollo del pensamiento crítico. El poema no da respuestas cerradas. Esto obliga al lector a interpretar, cuestionar, completar el sentido para mí. Esto es clave. Pasa de receptor a pensador. 9. Validación emocional del estudiante. Uno de los mayores logros psicológicos de la obra de Fernández es este: el estudiante se siente visto no como número, sino como esfuerzo, sueño, posibilidad. Esto fortalece autoestima, sentido de dignidad. 10. Riesgos emocionales, lectura profunda. También hay que señalar algo importante. Si quienes lean este ciclo de décimas está en una situación vulnerable, el poema puede activar tristeza, sensación de injusticia, preocupación por el futuro. Pero esto no es negativo en sí mismo. Es el inicio de la conciencia. 11. Conclusión. La obra como herramienta de formación emocional. Desde la psicología, este poema logra algo valioso. No solo informa, forma en los estudiantes. Puede fortalecer su identidad como estudiante, validar sus emociones, despertar pensamientos críticos, motivar su deseo de superación, pero sobre todo le dice, sin decírselo directamente, tu experiencia importa y no estás solo en lo que sientes. Aquí tienes una introducción con un enfoque psicológico clara, profunda y emocionalmente conectiva. El día del estudiante, décimas. ¿Qué sería de este mundo si en nuestros días de infancia no se le diera importancia al papel de lo fecundo? El libro da un no rotundo al atraso fascinante que curece lo brillante de ver el conocimiento. Hagámosles un monumento al día del estudiante. Los ángeles se merecen su diademas y alas blancas. Los centros son las palancas que a todos nos engrandecen. Los querubes se enaltecen por el brillo del diamante en momentos desafiantes de negligencia y descuido, que nos lleven al olvido el día del estudiante. Los pichones de estos nidos se merecen emplumar y sus remos de plegar en el azul extendido. No seamos desentendidos en error de caminantes y que nos vean tan campantes en escuelas y liceos. Que sea nuestro Ateneo el día del estudiante.
laboratorios, colegios, institutos, academias. Para muchos son blasfemias y para otros privilegios. El leer es un sacrilegio que pide que te levantes y te inspires en Cervantes entre lápiz y mascota y subrayes entre notas el día del estudiante. Ven, súmate a este homenaje al esfuerzo del estudio. Son los ecos de un preludio que atraen al aprendizaje. El aula es el personaje que de manera tajante, como al presente y como antes, entre pizarras y pupitres, realzan palomas y buitres el día del estudiante. El alumno, el escolar, el oyente, el aprendiz, todos tienen el matiz de quererse superar. El plantel es un altar para salir adelante, con cultos perseverantes nuestras noches y trabajos. No miremos cabizbajos el día del estudiante. Muchos quieren aprender y no conocen de tiza, ni borrador y con prisa desean de todo tener. No me puedo contener que resulta interesante y canto sin ser cantante las notas 4%, donde se ve el crecimiento del día del estudiante. El futuro está firmado, los niños dominicanos han salido del pantano y están bien uniformados, de alegría desbordado, con júbilo impresionante. No se ve lo insonante en cada distrito escolar, con razón enarbolar el día del estudiante. Salomé, Trina de Moya, Fernando Gastón de Lisne, estos tres manos insignes escribieron grandes joyas. La educación es secoya que nos guía hacia adelante, con pálpitos resonantes es el emblema nacional, que no sea ocasional, el día del estudiante. Tú que quieres superarte, encuentra esa gran salida, que no es línea prohibida y que te hace clase aparte. Los discípulos son artes, sean pequeños o gigantes, e intente ser semejantes al maestro griego Platón, y aclamemos con pasión el día del estudiante. Perspectiva psicológica, análisis. El día del estudiante es una obra que, más allá de su formación poética, se adentra en el mundo interior del estudiante y en las emociones que acompañan su proceso de aprendizaje. A través de imágenes simbólicas y un lenguaje accesible, el poema construye una representación del estudiante como un ser valioso, lleno de potencial y en constante búsqueda de superación. Sin embargo, esa visión luminosa convive en una realidad que no siempre responde a sus expectativas, generando una tensión emocional que atraviesa toda la obra. Desde una perspectiva psicológica, el texto permite comprender cómo el estudiante experimenta su entorno educativo no solo como espacio académico, sino también como un escenario donde se configuran su autoestima, su sentido de pertenencia y su percepción de oportunidades. La repetición del Día del Estudiante, lejos de ser únicamente un elemento celebratorio, actúa como un recordatorio constante de aquellos que debería ser plenamente vivido, pero que en ocasiones se percibe incompleto. En este sentido, la obra no solo describe al estudiante,
sino que conecta con sus emociones más profundas. El deseo de aprender, la necesidad de ser conocido y la frustración ante las dificultades. Así, el poema se convierte en una herramienta de reflexión que invita a todos ustedes a reconocerse en sus versos, comprender sus propias vivencias y fortalecer su identidad dentro del proceso educativo. Ahora entramos en un nivel muy fino. Leer esta obra como un campo del diálogo con la psicología del desarrollo, del aprendizaje y de la emoción. Y les adelanto algo importante. El poema de Anthony Eduardo Fernández, aunque es lírico, toca núcleos psicológicos muy estudiados. Voy a organizarles este diálogo de forma clara y defendible. ¿Con cuáles autores dialoga el Día del Estudiante? Desde una perspectiva psicológica. 1. Desarrollo cognitivo y construcción del pensamiento. Jean Piaget. Punto de contacto. El niño como sujeto activo del aprendizaje. Desarrollo progresivo del pensamiento. La metáfora, pichones, emplumar, desplegar, dialoga directamente con Piaget. El estudiante no es recipiente, es ser en evolución. Además, cuando señalas carencias, no conoce de tizas, introduce una tensión clave. El desarrollo necesita condiciones materiales. 2. Aprendizaje social y entorno Lev-Vygotsky. Este es uno de los diálogos más fuertes. Puntos de contacto. El aprendizaje depende del entorno social. Importancia del contexto educativo. El verso, el aula es el personaje, es profundamente vygotsquiano. El entorno no es fondo, es protagonista del aprendizaje. Y cuando el entorno falla, el desarrollo también se ve afectado. 3. Desarrollo psicosocial e identidad. Erik Erikson. Puntos de contacto. Etapas del desarrollo, construcción de identidad. En la infancia y adolescencia. El conflicto es capacidad versus inferioridad. El poema refleja eso, exalta al estudiante. Capacidad muestra carencias, riesgo de inferioridad. Esto genera una tensión psicológica real en ustedes. 4. Motivación y necesidades humanas. Abraham Maslow. Punto de contacto. Jerarquía de necesidades. Para aprender, el niño necesita seguridad, pertenencia, reconocimiento. La obra muestra deseo de superación, pero también posibles carencias estructurales. Si estas necesidades no se cumplen, el aprendizaje se ve afectado. 5. Educación como práctica emocional y liberadora. Paulo Freire. Aunque es pedagogo, su impacto es profundamente psicológico. Puntos de contacto. Educación como conciencia. Estudiante como sujeto, no objeto. La ironía del autor plantea: cuando el sistema no responde, el estudiante pierde voz y al mismo tiempo el poema la recupera simbólicamente. 6. Inteligencia emocional y experiencia interna. Daniel Goleman. Punto de contacto. Reconocimiento de emociones.
gestión emocional, la obra activa, frustración, esperanza, sentido de valor. Esto conecta con la idea de que el aprendizaje no es solo intelectual, sino emocional. 7. Psicología cultural y narrativa, Jerome Bruner. Punto de contacto. El ser humano aprende a través de narrativas. La cultura moldea la mente, el poema. Construye una narrativa del estudiante dominicano. Esto permite que ustedes se identifiquen, se entiendan, se ubiquen en su entorno. 8. Síntesis del diálogo psicológico. La obra dialoga con estos autores porque aborda cómo aprende el niño Piaget, dónde aprende Vygotsky, quién es mientras aprende Erickson, qué necesita para aprender Maslow, para qué educarse Freire, qué siente mientras aprende Goleman, cómo interpreta su realidad Bruner. 9. Conclusión desde la psicología. El Día del Estudiante no es solo un poema, es un mapa emocional y cognitivo del estudiante. Y su mayor logro es este: reconoce al estudiante como mente, emoción y contexto al mismo tiempo. Si lo resumimos en una sola línea, la obra dialoga con la psicología porque entiende que educar no es solo enseñar contenidos, sino formar seres humanos en medio de realidades complejas. Recursos literarios en la obra. Aquí les tengo una síntesis clara, completa y defendible de los recursos literarios de todo el ciclo El Día del Estudiante, organizada con precisión para uso académico o presentación. 1. Ironía. 2. Metáfora. 3. Símbolo, profundidad social. 4. Antítesis, contraste ideológico. 5. Personificación, prosopopeya. 6. Anáfora y repetición, elemento central. 7. Hipérbole, exaltación significativa. 8. Alegoría, estructura global. 9. Intertextualidad, referencia a figuras culturales y filosóficas. 10. Enumeración, acumulación de elementos. 11. Paralelismo, estructuras repetidas. 12. Apóstrofe, llamado directo. 13. Polisemia, doble sentido. 14. Imágenes sensoriales. 15. Tono didáctico. ¿Por qué es importante esta obra? Esta pregunta va al centro del valor humano de la obra. Vista desde la psicología, el Día del Estudiante no solo es importante, es fundamental, porque actúa sobre procesos internos reales del lector joven. Si usted sintonizó con esta obra, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, nos dé like, activen las campanitas de las notificaciones, nos comenten y nos compartan. El Día del Estudiante, esta obra es del escritor Antonio Eduardo Fernández. Yo soy Yulisa Abreu Polanco y los invito a que estén con nosotros el próximo lunes. Hasta la próxima, Dios mediante.